Bueno, buenos días con todas y todos. Primero, una excelente noticia. El día de hoy, desde hace unos días atrás, están efectuando las ceremonias de graduación de los bachilleres en educación regular en el ciclo Costa. Y conforme nosotros habíamos anunciado, hoy ya en la ceremonia de graduación se están entregando los títulos de bachiller. Es decir, los estudiantes no tienen que esperar un mes, 2 meses y a veces mucho tiempo más para que tengan el documento que les acredita como bachiller, y esto facilita mucho sus procesos de ingreso a las universidades. Esto está sucediendo hoy, por ejemplo, en Guayaquil. Prácticamente todos los bachilleres ya el momento de la ceremonia reciben su título de bachiller. Bueno, el otro tema que nos convoca el día de hoy es el de las evaluaciones que estamos haciendo en conjunto con el INEVAL. Ustedes conocen que el INEVAL se crea por mandato de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y es la instancia de evaluación de la calidad del sistema educativo. Y en este contexto, nosotros tenemos un programa con el INEVAL de evaluación que abarca tanto a los estudiantes como a los docentes como a las instituciones educativas. Y hoy vamos a hablar de uno de los capítulos de evaluación que tiene que ver con la evaluación con los exámenes de grado estandarizados. En principio, podríamos decir que todo el panorama de evaluación implica trabajar en dos niveles. Unas evaluaciones que van a ser universales y otras evaluaciones que van a ser más bien muestrales y que nos van a permitir tanto la comparabilidad interna del sistema, ver cómo vamos avanzando año tras año, pero también nos vamos a poder comparar con otros países. Una primera gran evaluación que ustedes conocieron se va a implementar en el Ecuador es la evaluación de PISA. A partir del 2015 vamos ya a integrarnos en el programa PISA. Aquí ustedes deben tener claridad de que la evaluación que hace PISA es a estudiantes o no estudiantes de 15 años. Es decir, en definitiva, lo que se evalúa es la efectividad del sistema educativo. Una de las razones por las que América Latina esté muchas veces rezagado respecto a otros países europeos, por ejemplo, es porque muchos de los jóvenes que tienen 15 años tienen retraso escolar o no están insertos en el sistema escolar. Entonces eso hace que baje la calificación, el promedio que obtenemos en América Latina en PISA. En el caso del Ecuador, nosotros somos muy optimistas en este sentido, porque prácticamente hemos universalizado la educación general básica, y en estos procesos de inscripción que tenemos, por ejemplo en el ciclo Costa, lo que vemos es una reinserción muy grande de jóvenes que estaban fuera del sistema educativo. Entonces, en definitiva, ya nos vamos preparando adecuadamente para la evaluación PISA y somos muy optimistas respecto a los resultados que obtendremos, que seguramente será una primera fotografía que nos permitirá evaluar la distancia que existe todavía entre nuestro sistema educativo ecuatoriano y otros sistemas que tienen un mayor nivel de desarrollo. Pero precisamente tener una fotografía clara de esa distancia nos permitirá ajustar la política pública para provocar avances cada vez más rápidos. Tenemos también las pruebas TERCE, que son pruebas muestrales y que nos van a permitir evaluar el avance a nivel de la región, o sea, compararnos con otros países de la región, y también ya nos permiten un análisis de cómo nosotros hemos transitado en los últimos años en materia educativa. Los resultados de las pruebas TERCE se publicarán a diciembre de este año 2014 y esperamos también ahí buenas noticias respecto a cómo el sistema educativo ha ido mejorando. Después tenemos ya las evaluaciones internas que vamos haciendo con el INEVAL. Están las pruebas Ser Estudiante. Ustedes conocen que hubo ya el Ser Estudiante 2013. Los resultados del Ser Estudiante se presentarán
en la segunda o tercera semana del mes de abril, y también les convocaremos para que ustedes conozcan estas evaluaciones, los resultados de estas evaluaciones. Todas estas evaluaciones que les acabo de mencionar tienen un carácter muestral, es decir, se toma una muestra que representa al universo y en función de eso se hacen las proyecciones y se hacen las estadísticas. Pero tenemos dos pruebas que son sumamente importantes y que son pruebas que en definitiva nos presentan una especie de censo, es decir, son pruebas universales que las tomaremos hacia el final del proceso educativo, es decir, las tomaremos a los estudiantes de tercero de bachillerato. Una es el examen nacional de educación superior, que está a cargo de la CENESID. Nosotros, a partir de este año lectivo, hemos establecido la obligatoriedad del ENES y el establecer que el requisito para dar el examen de grado, el examen de bachillerato, sea el haberse presentado y haber rendido el examen nacional de educación superior. Esto es obligatorio ya para todos los estudiantes, tanto del sistema público como del sistema privado. Y tenemos también el examen de grado, el examen de bachillerato, que va a ser un examen estandarizado, es decir, todos los estudiantes, otra vez, del sistema público y del sistema privado de educación deberán rendir este examen. Por esta edición, mientras vamos afinando las herramientas, el examen se tomará a todos los estudiantes de educación regular, pero no a los estudiantes con alguna discapacidad, en donde el instrumento que utilizamos no está adaptado todavía para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este examen estandarizado de bachillerato nos permitirá saber exactamente qué está pasando con los conocimientos, con los estándares que se establecieron en cada una de las áreas del bachillerato, y con esto otra vez podemos tomar políticas específicas. Por ejemplo, si observamos que tenemos deficiencias en matemáticas, con el examen universalizado vamos a saber hasta en qué paralelo de qué establecimiento existían deficiencias de matemáticas, y nos permitirá ser mucho más rigurosos y más precisos en la focalización de la política pública. Podemos tener programas dirigidos cuando sea necesario, programas generales cuando el caso amerite. Es decir, el examen de bachillerato estandarizado se va a convertir en una de las principales herramientas que nosotros como Ministerio de Educación tengamos para poder emprender acciones que mejoren la calidad educativa en plazos relativamente cortos. Les decía, en esto trabajamos de manera conjunta con el INEVAL. Sigamos, por favor. Y es importante establecer lo que les acabo de decir, que la aplicación es obligatoria para los de tercero de bachillerato que hayan aprobado las asignaturas del respectivo currículo. Es decir, una vez que se aprueban las asignaturas, viene el proceso de la toma de este examen estandarizado. En esto la mecánica o los procesos no cambian mucho, porque antes sucedía lo mismo, con la diferencia de que cada establecimiento educativo elaboraba su propio examen, y en muchos casos ni siquiera el establecimiento educativo, sino que el propio docente era el que elaboraba el examen para su curso, para su paralelo, y esto impedía la comparación del desempeño. O sea, muchos estudiantes cuando se gradúan decían: a mí me hubiese ido mejor si es que en mi paralelo se hubiera tomado el examen tal otro profesor. Es decir, dentro del propio establecimiento no había comparabilidad. Entonces, la mecánica es la misma, se aprueban las asignaturas de bachillerato y tenemos un solo examen estandarizado, lo que nos permitirá, insisto, la comparación. El examen será requisito para la graduación en el contexto general de la evaluación que ya les vamos a mostrar más adelante. Y nosotros como Ministerio de Educación, o sea, cumpliendo rigurosamente con lo que establece la ley, pero también desarrollando capacidades, competencias, institucionalidades específicas, hemos decidido que este examen sea tomado por el INEVAL. Es decir, nosotros le proporcionamos al INEVAL
cuáles son los estándares que esperamos con nuestros bachilleres, cuáles son los perfiles que nosotros estamos buscando, le decimos cuáles son los currículums, le decimos lo que se tiene que evaluar, y es el INEVAL el que prepara esos exámenes, y el INEVAL como institución autónoma del Ministerio de Educación elabora esto con todos los criterios y con toda la rigurosidad técnica que requiere la elaboración de este tipo de instrumentos. Sigamos, por favor. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué peso tiene el examen de bachillerato en la nota final de grado? Es el 10% de la nota final de grado. El 40% de la nota corresponde al promedio de educación general básica, el 40% corresponde al promedio del bachillerato general unificado, el 10% corresponde al trabajo final, al proyecto final de grado, y el 10% al examen de bachillerato. El examen de bachillerato, ¿qué pasa si es que se tiene menos de 7? El examen de bachillerato se aprueba con 7, pero ¿qué pasa si tiene menos de 7? Si tiene menos de 7, se ponderan las otras calificaciones, se pondera la calificación de este examen con las otras calificaciones, con los otros componentes de la nota de grado, y lo que aparecerá en el acta de grado, será precisamente el desglose de sus calificaciones, y si es que supera el puntaje mínimo requerido para la graduación, se graduará. Es decir, no vamos a tener exámenes supletorios de bachillerato, simplemente es un solo examen, y con ese examen se hace la evaluación general con los distintos componentes que aquí están mostrados. La nota promedio de los exámenes de grado, como les decía, equivale al 10%. Para la aprobación de los exámenes de grado se exige un mínimo de 7 sobre 10. Para rendir los exámenes de grado, el estudiante previamente deberá haber aprobado todas las asignaturas del currículum, es decir, no se pueden presentar al examen de grado sin la aprobación previa de todas las asignaturas del currículum. Sigamos, por favor. La toma del examen, o el establecer este como un instrumento fundamental del sistema educativo ecuatoriano, demanda la participación de todos los actores de la comunidad educativa. Necesitamos, evidentemente, la participación del INEVAL como un instituto técnico, de las autoridades del Ministerio de Educación que hacen la coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación, de los colegios, vamos a ver el rol que va a jugar cada uno de los actores, de las familias y de los estudiantes. Acá es importante decirles que nosotros tenemos una sola nota de grado, y esa sola nota de grado tiene distintos componentes. Las actas de grado muestran la calificación que sacó en cada uno de los componentes, y va a ser muy importante las actas de grado. Es decir, una buena calificación en el examen de bachillerato va a ser muy importante para el estudiante en todos los procesos futuros que emprenda, si va a ingresar a la universidad, si va a buscar trabajo. Muchos se fijarán probablemente más en la nota del examen de bachillerato que en las calificaciones de promedio de la educación general básica. Entonces sí es muy importante que, aunque el estudiante haya sido brillante en educación general básica, tenga buenos promedios en el bachillerato, al final termine su proceso educativo con una excelente nota del examen estandarizado, porque ahí va a poder verse él comparado con los otros estudiantes de todo el sistema educativo. Sigamos, por favor. Bueno, el Mineduc lo que hizo es solicitar al INEVAL ya la aplicación del examen. Sigamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Ministerio de Educación? Garantizar las condiciones de infraestructura, es decir, prestar y facilitar al INEVAL todo lo que sea necesario para que en los establecimientos en donde tomaremos los exámenes existan las facilidades para que eso se produzca. Entregamos toda la información de a quienes tiene que evaluar el INEVAL, y articulamos con el resto de los actores
para la ejecución del proceso en el territorio. Hay múltiples actores que tienen que intervenir en los territorios, están las coordinaciones zonales, las direcciones distritales, las administraciones de circuito, necesitaremos una logística de seguridad, etc. Hay muchas cosas que se tiene que armar logísticamente y que tiene que prestar el Ministerio de Educación la colaboración para que este proceso sea exitoso. Sigamos, por favor. El INEVAL, por ley, ejerce la rectoría de la evaluación, entonces el INEVAL será encargado de la elaboración, la recepción, la calificación y publicación de resultados para todas las instituciones educativas del país. Esto es sumamente importante, porque es un organismo técnico el que calificará. El Ministerio de Educación no tendrá acceso a este proceso de calificación, por ejemplo, y de publicación de los resultados. Esa es de exclusiva responsabilidad del INEVAL. El INEVAL hará público los resultados al mismo tiempo que se nos entrega a nosotros como Ministerio de Educación, porque es importantísimo garantizar transparencia en todo este proceso. Sigamos. Bueno, las coordinaciones zonales coordina a las direcciones distritales, verifica la consistencia de datos en el territorio. Sigamos, por favor. Tenemos también un rol importante en las direcciones distritales. Aquí ya se está expresando el nuevo modelo de organización que tiene el ministerio. Hay que recordar acá que ya las direcciones provinciales desaparecieron. Las 24 direcciones provinciales que tenía el Ministerio de Educación ya desaparecieron. Tenemos hoy 140 direcciones distritales, con lo que se logra una cercanía mayor a los establecimientos educativos y los procesos logísticos se facilitan. Y aquí hay que decir que el gran objetivo del Ministerio de Educación es hacer este proceso de desconcentración, pero disminuyendo incluso la planta administrativa, y por eso ya en la semana pasada ustedes fueron testigas de la desvinculación de alrededor de 1.500 funcionarios que pertenecían a las direcciones provinciales, y ese proceso de ajuste se mantendrá durante este año. Sigamos, por favor. Los colegios entregan también, proveen información consistente, determinan hora y laboratorio de pruebas. Esto es importantísimo, porque nosotros tenemos ya un cronograma que les presentará Harvey Sánchez más adelante, pero los colegios son los que asignarán a qué hora va a rendir el examen tal o cual paralelo. Es decir, la logística interna del establecimiento la determinarán las propias autoridades de ese establecimiento. Asigna a docentes para aplicación. Los docentes no serán los aplicadores en el aula, pero sí nos ayudarán en la supervisión de la aplicación. Los aplicadores serán contratados externamente, y los aplicadores a lo largo del tiempo nunca serán los mismos. O sea, esto nos garantiza también pulcritud en la toma del examen, porque a futuro, cuando ya estructuremos todo el proceso de evaluación, por ejemplo los docentes, uno de los componentes fundamentales de la evaluación de los docentes debe ser los resultados del aprendizaje. Entonces, si los propios docentes son los que toman el examen, se convierten de alguna manera en juez y parte. Por eso vamos a tener agentes externos que tomen los exámenes, y los docentes serán las personas que nos ayuden como veedores y, si se quiere, hasta como supervisores de que el proceso sea un proceso llevado técnicamente y con transparencia. Y claro, tienen que promover la participación de sus estudiantes, tienen que promover la participación de la comunidad educativa. Sigamos, por favor. Los padres también vamos a invitarles a que estén pendientes y vigilantes de las pruebas, a que estén durante todo el proceso, desde la toma del examen, y que después estén atentos de cómo se hace la calificación y cómo se hacen las publicaciones de los resultados de la prueba, y tienen que participar fundamentalmente y con mucha conciencia en lo que se conoce como encuesta de factores asociados. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, con dos componentes. Uno, que es la evaluación propiamente dicha, es decir, aquella evaluación que va y se le toma al estudiante. Pero también necesitamos hacer una evaluación de contexto, una evaluación de entorno. A eso se denomina factores asociados.
Existen muchos factores sociales, culturales, económicos que pueden estar determinando los resultados de cada estudiante en estas pruebas. Cuando nosotros sabemos cuáles son estos factores socioeconómicos y culturales que afectan de alguna manera al desempeño del estudiante, entonces nosotros podemos también actuar sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver cómo afecta en el desempeño del estudiante la alimentación que tiene. Si es que nosotros detectamos que hay una correlación muy alta entre desempeño de estudiante y alimentación, que eso lo digo porque es evidente, entonces necesitamos programas de alimentación para elevar el desempeño estudiantil. Si nosotros vemos que es importante que los padres acompañen en el proceso de formación y esto está determinando un cambio sustantivo en el nivel de desempeño, necesitamos diseñar política pública para facilitar la participación de los padres en el proceso de formación. Es decir, los factores asociados son un elemento fundamental de las evaluaciones porque también ayudan a afinar la política pública y hacerle mucho más eficaz. Sigamos, por favor. Bueno, los estudiantes también tienen que ser vigilantes de las pruebas y responder a los 5 instrumentos con toda la convicción del caso, es decir, entendiendo que esta es una evaluación que les va a servir a ellos en términos personales, pero que también va a ayudar a su propio establecimiento. Quizá una de las mejores herencias que puede dar un estudiante a su propio establecimiento es tener una participación activa en el examen nacional de educación superior, una convencida participación, tener una participación convencida también en el examen de bachillerato, porque más allá de su propia nota, lo que salga de esas evaluaciones nos servirá para apoyar y trabajar de manera concreta con su establecimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos que un establecimiento tiene muy malos resultados en términos generales, la intervención será una intervención integral, no se tomarán políticas generales y demás. Si vemos que un establecimiento está obteniendo muy buenos resultados, probablemente la intervención sea mucho más específica para afinar, para seguir ajustando, para hacer cosas que probablemente nunca se habrían hecho si no conocíamos que ya tienen un alto nivel de desempeño. Esto nos ayuda a diferenciar la política pública y atender a todos los establecimientos en función de la necesidad de cada establecimiento. En este sentido, quiero decirles que estamos trabajando con seriedad, que estamos trabajando en procesos de evaluación muy rigurosos, y tan rigurosos estamos siendo en nuestra evaluación que el Ecuador ya es reconocido internacionalmente, es reconocido por la UNESCO como uno de los países que tiene alto desempeño en materia de evaluación. Es decir, el INEVAL está siendo catalogado ya internacionalmente como un organismo, como una institución técnica que puede ser catalogado como de las mejores en América Latina. Les voy a dejar en este momento con Harvey Sánchez, quien hará una explicación un poco más detallada de los temas técnicos y específicos del examen estandarizado de bachillerato. Por favor, Harvey. Gracias, ministro. Buenos días. Bueno, la cuestión de la evaluación orientada a los resultados y las evaluaciones centradas en los aprendizajes nos dan muchos elementos para definir política pública. Como todos ustedes saben, desde hace un año hemos estado trabajando en un programa en el que podamos relacionar a todos los actores y establecer métricas o establecer valores que puedan ser comparables y que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo. Este es el caso también de los instrumentos que hemos denominado Ser Bachiller. Desde la solicitud que nos hizo el Ministerio de Educación para establecer una evaluación generalizada, hicimos las tareas convocando a docentes, convocando a estudiantes también que dieron como piloto estas pruebas, para tratar de nivelar qué es lo que a partir de los estándares es lo más relevante y es lo más significativo para lograr hacer un examen de grado. Estas tareas han convocado a muchas escuelas privadas, públicas, fiscomisionales y de este régimen, pero también de otros países que nos han aportado algunas experiencias y que finalmente hemos tenido estos instrumentos que vamos a liberar el día de hoy, las fichas técnicas. Más tarde van a poder ustedes consultar nuestra página de internet todas las fichas técnicas asociadas, cuáles son los contenidos,
Por supuesto, el Ministerio de Educación ya tiene desde el 2012 los estándares educativos y nosotros lo que hicimos es hacer operativos esos estándares para que puedan tener un sentido lógico, un sentido asociado a la currícula y también una comparabilidad con los demás bachilleratos como son los bachilleratos internacionales. Entonces, lo primero que les quiero presentar son los 5 instrumentos de la evaluación. El primero de ellos, como ya dijimos, es factores asociados. Ya en un par de meses vamos a estar haciendo este levantamiento. Y después los 4 pilares, los 4 campos o áreas de conocimiento que van a ser considerados, que además es congruente con el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El primero de ellos va a ser celebrado del 5 al 8 de mayo, va a ser un levantamiento que no requiere de confidencialidad, pero sí de mucha precisión, porque nos deja contextualizar todos los resultados y también obtener mayor información para que el Ministerio pueda definir la política pública. En el caso de las 4 áreas, como ya hemos dicho, los estándares los marcan, es matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Y eso es el horizonte, pero los contenidos programáticos se pueden consultar de manera específica y a qué nos referimos cuando hablamos de física, en qué nivel, cuando hablamos de biología, en qué nivel, cuando hablamos de matemática, qué contenidos, qué especificaciones, todos vienen en las fichas y son del uso para que puedan incluso los alumnos irlos conociendo, los docentes ir ajustando los temas o los tópicos que posiblemente faltan por obtener de aquí hasta junio, que es que el ciclo cierra, culmina los estudios formales. La siguiente, por favor. Si vemos la métrica de calificación, si bien la ley nos marca una métrica en la que 7 sobre 10 parece ser un valor óptimo para poder acreditar a los bachilleratos, todas las escalas de homologación para tener una escala única a nivel nacional, desde el Examen Nacional de Educación Superior hasta las métricas consideradas en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, tenemos un índice que hemos llamado INEF, que es el índice INEVAL, que escala desde 0 hasta 1000, pero que tiene niveles de desempeño, y estos niveles de desempeño son muy importantes para la interpretación de los resultados. Todos los chicos que den estas pruebas, evidentemente serán más de 200.000 en el sistema educativo, para este ciclo más de 100.000, tienen una relación directa con el número de aciertos, pero no todas las preguntas aportan lo mismo. Hay preguntas mucho más complejas que aportan más y que están las métricas de manera adecuada, de manera integral, ahí se pueden consultar. Van a ir aportando, pero en general quien más aciertos tiene también mayor índice INEVAL tiene. Lo que ocurre es que hasta cierto nivel de desempeño, que en este punto se ha fijado en 400, cualquier chico que esté por abajo de 400 básicamente no ha demostrado ninguna competencia, destreza o conocimiento siquiera sobre un tópico o un campo de conocimiento. Así que todo chico que tenga por debajo de 400, la etiqueta que le toca, si vemos la siguiente, es que no demuestra ninguna habilidad ni saber en el campo. Eso es una categoría en la que debemos trabajar puntualmente con él. En ese caso otorgamos un valor de 0 y ese es el porcentaje que se agrega a su nota global. En el caso de los 400 a los 550 es un valor de insuficiente, y ese valor tiene, entre otras cosas, la etiqueta o el nivel de desempeño es que no alcanza ninguno de los estándares mínimos fijados por el Ministerio de Educación. En el caso siguiente, de 550 hasta 800 puntos, tenemos niveles elementales que suponen tener un dominio elemental, un dominio apenas suficiente para decir que ha desarrollado algunas competencias o que muestra el dominio sobre algunos conocimientos y destrezas para poder decir que algunos estándares están logrando. En el caso de 800 a 950 tenemos el elemental ha crecido a satisfactorio, y en esa etiqueta o en ese nivel de desempeño es que se cumple con un nivel, con un estándar suficiente, satisfactorio, y que pensamos que es un bachiller que puede ir con mucha confianza hacia la educación superior, si es lo que desea, o se puede introducir a niveles de especialidad, de institutos tecnológicos u otros que sean congruentes con los estándares educativos previstos. Y finalmente un nivel de 950 a 1000 que denomina que se cumple satisfactoriamente con todos los estándares, pero además tiene esos plus en algunas áreas de destreza o en algunas competencias que son, por ejemplo, en el área de la biología, de las ciencias naturales, con actitudes que son ecológicamente promovientes de la ecología favorable, que tienen algunos tipos de elementos que son de ciudadanía, algunos elementos
de los estudios sociales que son muy favorables al contexto y que entonces, además de un dominio de conocimientos y destrezas, este proyecto es un proyecto que se articula desde el inicio con este calendario y empezamos ya con la toma de los datos a partir del territorio. Ya los colegios nos están otorgando la información, ya a partir del domingo vamos a tener el consolidado, así que tenemos hasta el 21 de marzo como un plazo máximo para el registro de estudiantes. Oye, ¿qué pasa si no están los estudiantes inscritos? Bueno, nosotros no los conoceríamos como instituto y aunque estamos validando esta información con el ministerio, podemos experimentar algún tipo de dato atípico como que está registrado en la escuela pero no lo tenemos en el ministerio, o al revés, que posiblemente el ministerio lo tiene pero por alguna causa abandonó la escuela y bueno, pues finalmente no está registrado. Cualquiera que sea el caso, tenemos que contar con esta información para el 21 de marzo. Y luego del 5 al 8 de mayo vamos a hacer la encuesta de factores asociados. Ya quedamos que van a ir los propios aplicadores del INEVAL o unos contratados de manera externa a visitar todos y cada uno de los colegios, y vamos a hacer el primer piloto en el que los docentes y los padres de familia y los ciudadanos en general pueden participar como observadores. Ya vamos a abrir el espacio para que se inscriban. ¿Quién se puede inscribir? Cualquiera que quiera participar, pero hay reglas de participación. Entonces esto es parecido a como ocurre con las elecciones, solo que aquí es más por voluntad del espacio de todos los que quieran participar, incluyendo aquellos que nos hagan una sugerencia para este proceso. Finalmente, del 7 al 10 de julio, como está previsto en el calendario escolar, vamos a aplicar las pruebas de competencias disciplinares. Ese es el calendario que se ha previsto desde hace más de medio año y vamos a respetarlo. Y 11 días después, el 21 de julio, después de haber culminado las evaluaciones, vamos a entregar los resultados, vamos a publicarlos en la página de internet, pero al mismo tiempo todos los colegios van a tener los resultados en un informe, y el informe va a llevar varios aspectos, no solo el resultado puntual de cada estudiante, sino los resultados generales del colegio, las áreas, las definiciones, los niveles de desempeño, y un informe general de la institución de todos los que han presentado estas pruebas. Es importante recalcar algo: los resultados van a ser entregados de manera individual y de manera colectiva, y toda esta data va a ser confidencial. Solo los rectores o responsables institucionales y los interesados, en este caso los estudiantes, van a recibir su información, y la información va a ser resguardada por el instituto y entregada al Ministerio de Educación, que es la autoridad que resguarda esto para los fines que puedan proceder. ¿Vemos la siguiente? Tenemos un espacio muy importante, que es la confidencialidad, la integridad de las pruebas y cómo van a ser aplicadas. El proceso de evaluación es digital. No va a haber, salvo en el caso en el que sea materialmente imposible utilizar las computadoras, en el que emplearemos instrumentos análogos que son impresos, pero esperamos contar con un 100% de aplicación digital, lo que supone transparencia, un mayor grado de compromiso ecológico, seguridad en todos los sentidos y rapidez, por supuesto. Evidentemente, un impacto también muy positivo es que tenemos bajos costos, bajos riesgos y, por supuesto, bajo impacto ambiental. Esto es muy importante. Promover la cultura de la evaluación también implica una cultura en los mecanismos de vigilancia, de confidencialidad y de incorporación y de la actuación de todos los actores de la comunidad educativa. Así que este proceso, que es un nuevo hito que marca el país, está siendo observado por muchos países en el mundo. Tuvimos comisiones que vinieron de Perú, vamos a tener una comisión de Brasil, viene una comisión de México y viene una comisión posiblemente de Colombia en próximos días. Y bueno, tenemos la sesión de la Asamblea de Evaluación porque quieren ver cómo funciona este proyecto. El propio sistema PISA ha querido implementarlo desde hace 15 años y recién en 2015 es posible que empiecen a implementar sistemas con esta calidad informática, con estos procesos de vigilancia en el que todos los actores participan como corresponsables y no solo como observadores, y todo el mundo quiere saber cómo nos va. Así que esto es algo que va a estar muy observado también en el mundo, porque posiblemente otros países lo incorporen si tenemos éxito. Esto es lo que tenemos que decir. Me parece que esta es la última lámina. Si vemos, bueno, los aportes, creemos que los aportes, esta es la última lámina, van a ser igualdad en la evaluación para todos los bachilleres desde los mecanismos. La falta de discrecionalidad puede otorgar mayores valores para la comparabilidad, para la comprensión de lo que está ocurriendo y hacer políticas públicas mejor dirigidas. El progreso mediante el uso de la tecnología es algo que ya
Si bien la tecnología no es igual en todo el territorio, la herramienta tecnológica no supone ninguna diferenciación ni ninguna aptitud tecnológica para dar la prueba. Y finalmente el impulso al cumplimiento de los estándares educativos, puesto que todo está alineado a los estándares educativos previstos por el Ministerio. Evidentemente, lo que buscamos, la misión del INEVAL y la misión del Ministerio, es promover y mejorar la calidad en la educación. Así que esa es la información. Muchas gracias, ministro. Eso es el proyecto Ser Bachiller. Bueno, si tienen cualquier inquietud para Harvey o para mí, con mucho gusto la podemos atender. Bueno, aló. Buenos días, la primera pregunta la tiene Vanessa Hervás de Ecuador. Gracias, buenos días, ministro. Buenos días, Luis. Esta vez solo se les va a tomar a los estudiantes del ciclo Sierra. Claro, termina porque se están graduando en este año lectivo, además con la particularidad de que es la primera promoción que está terminando el Bachillerato General Unificado. Entonces, por eso estamos implementando ahora el examen. En el año lectivo 2014-2015, es decir, aproximadamente en el mes de marzo del año 2015, se tomará también a los de tercero de bachillerato el ciclo Costa. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente, por favor? Bueno, aproximadamente en el país superamos los 200.000, debemos tener alrededor de 220.000 estudiantes en todo el país. La proporción mayor generalmente está en la costa, es decir, hay más matriculados en la costa que en la sierra. Entonces estaremos hablando alrededor de unos 135.000 estudiantes en la sierra que serán evaluados. Gracias. La segunda pregunta es por parte de Cristina Herrera de RTS. Buenos días. ¿Cómo está, Harvey Sánchez? Una consulta. Si bien usted ha dicho que esta es una prueba que se va a tomar para todos los bachilleres, yo quisiera saber un poco cómo tornar las diferencias de los bachilleratos. Si bien ahora tenemos un bachillerato único, hablamos también de un bachillerato internacional y de un bachillerato bilingüe. ¿Cómo poder ponderar quizás las diferencias en, no sé, las personas de bachillerato internacional tendrán mayor conocimiento de inglés en otras materias, inglés técnico, qué sé yo? Y existe una prueba, si se puede decir, estandarizada exactamente. ¿Cómo ponderar el nivel de conocimientos entre este tipo de bachilleratos? Ya, bueno, lo primero es que, como mostramos en el caso de las lenguas, por supuesto hay muchas diferencias, pero no estamos considerándole en los instrumentos de evaluación. Esto es importante porque evidentemente el inglés puede variar mucho. Las áreas que son los componentes centrales o las áreas prioritarias de los estándares educativos que prevé el Ministerio establecen los estándares que son los pisos. Es lo mínimo que un estudiante debería poder aprender mediante el servicio educativo para poder continuar ya sea con su carrera educativa en la educación superior o para integrarse al mercado laboral o para continuar en áreas de especialización técnico-tecnológica. Así que lo que vamos a indagar en estas pruebas son los estándares o los pisos de conocimiento, de habilidades, de destrezas, incluso de competencias ya un poquito más elevadas, que deberían desarrollar y de recibir como servicio educativo todos los estudiantes del país. No deberíamos, y en eso consiste en los rasgos de la equidad en la educación, no deberíamos permitir que los estudiantes tengan una formación diferente y ellos desarrollen un aprendizaje diferente en la calidad o en los estándares mínimos porque les tocó vivir o nacer en uno o en otro contexto territorial. Lo que debemos promover es que todas las escuelas, además de todos los plus, todas las cosas extraordinarias que pueden otorgar dependiendo las modalidades, garanticen un piso. Y ese piso sea el mínimo que les provea las mismas probabilidades para tener éxito en sus decisiones sobre el futuro. La tercera inquietud es de María Isabel Cariñani de Coavisa. Muy buenos días, señor ministro, ¿cómo le va? Por consultarle, bueno, decían que el 10% de la calificación va a ser lo que representa el 100% de la calificación total para graduarse, es decir, que este examen solo va a valer el 10%. ¿A qué se le quitó el porcentaje de la anterior calificación en estas pruebas? No, es que esto ya estaba establecido. O sea, lo único que cambió es quién elabora y quién aplica el examen. Antes los establecimientos educativos tomaban este examen de grado elaborando sus propios instrumentos de evaluación y ponderaban igual la calificación asumiendo que el 10% de la nota equivale
al examen de bachillerato, al examen de grado. Es decir, no ha cambiado nada, o sea, no hemos quitado nada porque esto está reglamentado. Lo único que está cambiando es que ahora vamos a tener un examen único para todos, que va a tener el mismo peso que tenía antes cuando los establecimientos tenían sus propios instrumentos. O sea, solo que ahora es estándar. O sea, Ahora, la para única todos diferencia es que ahora es estandarizado y lo tomamos nosotros desde el Instituto Nacional de Evaluación. Algo comentaba justamente, señor ministro, de que servirá justamente para evaluar al estudiante en su futuro. Es decir, esto le servirá justamente para, qué sé yo, si quiere estudiar alguna carrera, para becas o también para su situación laboral, cuando ingrese ya a trabajar. Miren, si es que nosotros hoy, y esto es en términos pragmáticos, no es una política que nosotros vayamos a impulsar, en términos prácticos, si es que hoy llega una persona con un título de bachiller a una empresa, o sea, el título de bachiller no nos dice nada, o sea, porque puede llegar alguien con un título de bachiller de un establecimiento de prestigio y otra persona de un establecimiento de no tanto prestigio, y quizá hagamos un prejuicio porque en función de la proveniencia del estudiante. O sea, no hay nada objetivo que nos permita comparar realmente el desempeño de cada uno en relación al conocimiento que tiene. Entonces, si nosotros ya tenemos un examen estandarizado, cuando alguien llegue a una empresa con su título de bachiller y su acta de grado, dirá, no, es que este señor sacó tal puntaje, eso significa que tiene tal nivel de conocimientos, y puede comparar con cualquier otro bachiller de cualquier otro establecimiento. Entonces, en la práctica, cuando se tienen estas medidas estandarizadas, hace mucho más fácil la comparación y abandonamos la subjetividad y tenemos medidas objetivas para la toma de decisiones en todos los niveles. Es decir, si yo tengo en el acta de grado una nota mala, aunque me haya graduado de bachiller, y tengo una nota mala en el examen de bachillerato, o sea, probablemente, o sea, mi hoja como estudiante no va a ser del todo completa en términos de satisfacción personal. Si tengo una excelente nota en el bachillerato, se va a decir, ah, no, es que con el examen, con estas competencias mínimas que deberíamos tener, yo saqué una evaluación sumamente buena. Entonces, esto también le avala a la persona en términos del conocimiento que adquirió en el proceso educativo.